¿Qué pasa? Bienvenidos. Este es ya el cuarto vídeo con el que os doy la turra con toda esta historia de la jerarquía de las operaciones y esta vez os prometo con un 99% de probabilidad que va a ser la última. En este vídeo vamos a enfocar el tema desde un punto de vista más serio, más riguroso, en contraste un poco con el tono jocoso o sarcástico con el que reducíamos al absurdo estos artificios con los que intentan obligarnos a operar de izquierda a derecha. Aquí vamos a centrarnos en comprender qué son las operaciones combinadas y una vez que tenemos esto clarísimo, entonces vamos a poder deducir de forma muy sencilla cuándo son necesarios y cuándo no son necesarios los paréntesis. Para empezar a hablar de operaciones combinadas, lo primero que tenemos que tener claro, lo que tenemos que recordar es qué es una operación. Y una operación no es más que una aplicación que me lleva una pareja de elementos que vive en un producto cartesiano, que eso es simplemente decir que el elemento A vive en el conjunto A y el elemento B vive en el elemento B, a el resultado de una combinación entre ellos, que es el resultado que nos da la propia operación, una operación genérica, una operación cualquiera. Es decir, una operación es una aplicación que me transforma el par AB al elemento A operado con B. Por simplicidad y sin pérdida de generalidad, podemos reducir el concepto de operación al concepto de operación interna, que no es más que obligar a que la operación lleve elementos de un mismo conjunto a elementos de ese mismo conjunto. Esto se va a hacer ampliando o reduciendo la cantidad de elementos que tiene el conjunto A y digamos que no afecta a la esencia, la naturaleza o la interpretación de la propia operación. Es decir, que en una operación interna el par AB, es decir, los elementos A y B, ambos pertenecen al mismo conjunto y el resultado de la operación también está contenida en el mismo conjunto. De esta manera podemos definir las operaciones usuales. La suma nos lleva cantidades dentro de un conjunto a la acumulación de esas cantidades. La resta nos lleva cantidades en un mismo conjunto a la diferencia entre esas cantidades. El producto, pues nos lleva cantidades en un conjunto al resultado de la multiplicación de esas cantidades. Y esto se puede interpretar de muchas maneras. Y la división, pues, al resultado de dividir el primer elemento entre el segundo. Obviamente, estas operaciones pueden definirse para otros conjuntos que no sean números, pero en el problema que nos atañe, que es combatir las falacias de la jerarquía, generalmente se opera aritméticamente, es decir, en conjuntos numéricos. Por lo tanto, este conjunto A puede ser los naturales enteros, racionales, reales o complejos. Fijaros que nosotros estamos diciendo que vamos a tratar con operaciones internas y una operación interna tiene que llevarnos elementos de un mismo conjunto al mismo conjunto y eso en general no tiene por qué suceder en los naturales y en los enteros. Por ejemplo, la resta no es una operación interna en los naturales porque la diferencia de estos números puede ser un número negativo que no pertenece a los naturales, pero eso se soluciona definiendo la resta en el conjunto de los enteros donde ya sí tenemos esos números negativos. Lo mismo pasa con la división. La división de números enteros no tiene por qué ser un número entero, pero definiendo la división en los racionales, tenemos que la división es una operación interna de los racionales hacia arriba. Por lo tanto, de nuevo, sin pérdida de generalidad y sin afectar a la naturaleza o la interpretación de las operaciones básicas, podemos centrarnos en que el conjunto A puede ser los racionales, los reales o los complejos incluso. Una cosa más, la división no es operación interna como tal en ninguno de estos tres conjuntos porque no podemos dividir entre cero. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un pequeño truquillo que es quedarnos simplemente con el conjunto de las unidades de cualquiera de estos, es decir, estos conjuntos sin el cero. Y no es hacer trampa, digo, porque si nosotros aquí utilizamos en la operación original el cero en el dividendo, es un elemento absorbente y nos lleva al cero. Por lo tanto, al considerar las unidades, los elementos no nulos, solo nos estamos quitando esa operación trivial, que sería la de 0 dividido lo que sea, que vale 0, y los casos en los que no está definida la división. Tenemos las cuatro operaciones básicas definidas de forma sencilla
como operación interna y de forma un poco más rigurosa de lo normal. Entonces, si os dais cuenta, las operaciones son una relación binaria, es decir, están relacionando dos elementos en cualquier caso. Hay un operador y dos elementos. Tener operaciones combinadas no es una forma de operar como materia prima, por decirlo de alguna manera. Las operaciones combinadas surgen de la composición de aplicaciones, de la composición de operaciones. Es decir, yo tengo una operación que me lleva una pareja de elementos al resultado de esa operación, al resultado de esa operación binaria, y tengo otra operación que transforma una pareja de elementos en otro resultado por medio de esa operación. Entonces, una operación combinada es la composición de esas aplicaciones. Vamos a simplificar un poco la notación utilizando notación de aplicaciones, es decir, la imagen por medio de asterisco del par AB es A asterisco B y la imagen por medio del circulillo del par AB es A o B. Entonces, yo aquí puedo componer funciones, como estamos diciendo, y tendría estas posibilidades. Podría hacer la imagen por medio de asterisco de A y B o C, podría hacer la imagen por medio de la operación circulillo de A y B asterisco C. Podría hacer la imagen por medio de asterisco de A o B operado con C y podría hacer la imagen por medio del circulillo de A asterisco B y C. En estos cuatro casos, si os dais cuenta, nosotros estamos obviamente denotando paréntesis para los valores que ya han sido operados previamente. Si yo me diera por quitar paréntesis, entonces tendría estas situaciones ambiguas porque tendría expresiones iguales 2 a 2 y realmente no sabría si procede de la composición por la derecha o de la composición por la izquierda. Si yo aquí me invento que hay que operar de izquierda a derecha, entonces, ¿qué estoy haciendo? Darle una prioridad a la composición de funciones por la izquierda. Si yo digo que cuando me encuentro A o B asterisco C, que puede surgir de esta operación o de esta operación, mi obligación es operar de izquierda a derecha, estoy presuponiendo que el paréntesis está a la izquierda. Entonces, estoy presuponiendo que la composición de aplicaciones se hace a la izquierda. Y de la misma manera, en el caso en el que me encuentro A asterisco B o C. Si yo obligo a operar de izquierda a derecha, estoy presuponiendo que la composición de aplicaciones se hace por la izquierda. Y no hay ningún fundamento matemático para intuir que esta operación combinada procede de una composición de funciones a la izquierda en lugar de proceder de una composición de funciones a la derecha. Y esto nos lleva a una conclusión muy clara, y es que en general no podemos quitar paréntesis y que operar de izquierda a derecha implica dar una prioridad, que realmente es una prioridad ficticia, a la composición de funciones por la izquierda. ¿En qué casos sí se puede quitar paréntesis? Pues hay dos situaciones. El primer caso es que las operaciones estén bien jerarquizadas, como pueda ser el caso de tener el producto y la suma. Si nosotros nos encontramos la expresión A por B más C, entonces solo puede proceder de la composición del producto con la suma y no de la composición de la suma con el producto, porque si nosotros hacemos el producto a los elementos A, B más C, este paréntesis nos está obligando a aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y tendríamos esta situación que en nada se parece. Mientras que al componer el producto con la suma, aquí lo que tenemos es una redundancia de jerarquías. Sabemos que el paréntesis le da prioridad a lo que hay dentro y el producto ya tiene una prioridad de por sí sobre la suma. Porque, amigos, la jerarquía de las operaciones sí es una cosa matemáticamente fundamentada. Si queréis, os dejo la i por aquí y le echáis un ojo a ese vídeo en el que deducíamos la jerarquía de las operaciones a partir de la interpretación natural de las operaciones. Por lo tanto, la conclusión es que sí podemos quitar paréntesis cuando la jerarquía de las operaciones elimina esa ambigüedad de la que estábamos hablando anteriormente. Hay otra situación en la que podemos quitar paréntesis y es cuando tenemos una operación que tenga la propiedad de ser asociativa. Si yo tengo el producto usual A por B por C, esta operación puede proceder de componer el producto con el producto o bien por la derecha o bien por la izquierda. Es decir, que tendríamos A por paréntesis B por C o A por B entre paréntesis por C.
Pero como resulta que el producto es asociativo, el resultado de estas dos operaciones es el mismo, por lo tanto no importa cuál de las dos operaciones realice. Entonces no hay ambigüedad y puedo quitar paréntesis. Por lo tanto, la conclusión es clara, sí podemos quitar paréntesis cuando la operación tiene la propiedad de ser asociativa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos ilustrativos de expresiones que son ambiguas contrastados con expresiones que no son ambiguas. Por ejemplo, vamos a empezar con A más B más C. Esta expresión puede proceder de componer la suma con la suma por la derecha o por la izquierda. De esta manera tendríamos A más B más C o A más B más C. Como la suma resulta que es asociativa, lo que hablábamos, no existe ambigüedad, da exactamente igual como operemos que el resultado es el mismo, no hay ambigüedad, podemos quitar paréntesis, la expresión es correcta. ¿Qué pasa si tenemos A más B menos C? Pues esta operación puede resultar de componer la resta por la derecha con la suma o la suma con la resta por la izquierda. Es decir, que yo puedo tener A más B menos C o A más B menos C. En ambas situaciones el resultado es el mismo. Por lo tanto, como el resultado de ambas operaciones es el mismo, no existe ambigüedad, por lo tanto puedo quitar paréntesis. La expresión es correcta. ¿Qué pasa si yo tengo A menos B menos C? Pues aquí la situación es un poco más compleja. Esto puede venir de operar por medio de la suma. Esto puede venir de operar por medio de la suma, el elemento A con el elemento menos B menos C, por medio de la resta el elemento A con B más C, por medio de la resta el elemento A menos B, C. En cualquiera de estos tres casos, el resultado es el mismo, no existe ambigüedad. Por lo tanto, la operación no necesita paréntesis y está bien expresada. Y aquí tengo que decir algo. Este es el ejemplo que han utilizado falazmente muchos divulgadores para argumentar que las operaciones de izquierda a derecha están bien fundamentadas, pero sinceramente me parece un poco absurdo intentar argumentar que esta expresión puede venir de operar por medio de la resta A con B menos C, porque el resultado de esta expresión sería A menos B menos C entre paréntesis, y todos sabemos, por medio de la aritmética de enteros o aplicando la distributividad del producto con respecto a la suma o como dé la gana, que el resultado de esta expresión es A menos B más C. No sé si es un sofismo intencionado o si es un error de interpretación, pero me parece bastante grave. Seguimos a lo nuestro. Cuando tenemos A por B más C, esto ya hemos visto que solo puede proceder de componer el producto con la suma, y esta doble jerarquía hace que los paréntesis puedan ser eliminados y no exista ambigüedad. Por lo tanto, es una operación bien formada y sin ningún tipo de ambigüedad. Lo mismo sucede cuando estamos componiendo el producto por la derecha con la suma. Sería igualmente demagógico decir que aquí hay que hacer primero A más B y luego multiplicar por C, porque el resultado de esta expresión solo puede proceder de esta composición de funciones, y este doble dominio sobre la suma que tienen el producto del paréntesis nos permite eliminar el paréntesis. Por lo tanto, es una operación bien formada. ¿Qué pasa cuando tenemos el producto, la composición de productos? Como pasaba con la suma, aunque tenemos dos posibles procedencias, al ser la operación asociativa, los dos resultados son el mismo, por lo tanto, no existe ambigüedad y la operación está bien formada. ¿Qué pasa cuando tenemos combinaciones entre divisiones y productos? Pues A partido B por C podría suceder que venga de componer el producto por la derecha con la división o la división por la izquierda con el producto. En estas dos situaciones existe ambigüedad, el resultado no es el mismo, aquí no existe asociatividad. Por lo tanto, esta operación no está bien formada. Aquí necesitamos paréntesis para distinguir de cuál de las dos situaciones procedemos. Como hemos dicho, es absurdo darle prioridad a la composición por la izquierda. ¿Qué pasa si componemos la división con la división? Pues exactamente lo mismo. A dividido, el resultado de dividir B y C es distinto de el resultado de dividir A y B dividido entre C. Como estas dos situaciones son distintas, producen resultados distintos, existe una ambigüedad, no podemos quitar paréntesis. Darle prioridad a la operación por la izquierda es darle prioridad a la composición de funciones por la izquierda, y eso no tiene ningún sentido. Dicho esto,
Que este tipo de interpretaciones no sean una verdad matemática fundamentada no significa que no sean intuitivamente aceptables dentro de algunos contextos. Por ejemplo, 4x² partido 2x, tenemos la opción de interpretarlo como esta división de dos monomios o este producto de tres elementos, 4 por x² partido 2 por x. A mí personalmente me resulta intuitivo pensar que en un contexto de álgebra estoy simplificando paréntesis dividiendo polinomios, en este caso dividiendo dos monomios. Si yo me encuentro esto descontextualizado escrito en una pizarra, posiblemente, aunque dude, pensaría que es más natural que fuera 2x el resultado de la operación o que lo que se pretendiera es expresar esta parte de aquí de la izquierda. Esta parte de la derecha a mí me resulta más artificiosa, aunque es a la que nos obligaría este mantra de operar de izquierda a derecha. Muy parecido me sucede cuando estamos operando con números complejos. Si yo tengo 2i partido 2i, me resulta muchísimo más natural pensar que tengo dos números complejos que estoy dividiendo, dos números complejos puros, con parte imaginaria únicamente, y que el resultado es 1, más que pensar que estoy escribiendo de esta forma artificiosa y que el resultado debe de ser menos 1. Esto no digo que no pueda ser, podría perfectamente ser porque esta operación debería escribirse más clara, con un simple paréntesis en el denominador ya estaría todo claro, o con este simple paréntesis en el elemento central, pero si me encuentro la operación descontextualizada, mi intuición me diría que es un 1, en contra del mantra de operaciones que se realizan de izquierda a derecha. Por otro lado, si yo tengo 1 partido x, me resulta más natural pensar a mí personalmente que se están refiriendo a x, al inverso del inverso, porque no tiene mucho sentido preguntar por el inverso simplemente, que sería una escritura más sencilla, poniendo dos unos, 1 partido 1. Es decir, si a mí me quisieran preguntar por el inverso, pues me pondrían 1 partido x y no 1 partido x. Pienso que esto es el inverso del inverso, aunque la escritura correcta sería poner 1 partido y entre paréntesis el 1 partido x. Como digo, no estoy diciendo que esta expresión sea correcta, sino que sí existe una intuición natural que ante esas situaciones ambiguas nos pueden hacer decantarnos por alguna de las dos posibles soluciones. De la misma manera, no considero que una persona esté loca o que no sepa matemáticas si interpreta que en 8 partido 2 lo que se está agrupando es la fracción y lo que se pretende es obtener 16, porque veo natural interpretar el 8 partido 2 como un número racional y que el resultado se operara con 4, porque el producto está definido de forma explícita. Sin embargo, cuando el producto no está definido de forma explícita, pues tampoco me parece de locos pensar que se le está dando una prioridad y se está utilizando esto como denominador, ya que desde el álgebra es usual tomar el coeficiente y la parte literal como un único elemento en una operación. Y dicho esto, pues podemos concluir. Yo sacaría dos conclusiones de lo que acabamos de discutir. La primera es que tenemos que esforzarnos por eliminar cualquier tipo de ambigüedad y si somos rigurosos, la matemática así nos lo requiere. Y lo segundo, y muy importante, es que las intuiciones personales, aunque puedan estar muy razonadas, ser muy razonables y en ciertos contextos puedan ser correctas, no son verdades universales. Espero que os haya gustado este vídeo, os prometo que no os doy más la turra con la jerarquía de las operaciones. Gracias por atender y nos vemos a la próxima.